Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Para ello he preparado algunos conceptos. Les voy a pedir que cuando estemos presentando puedan abrir sus cámaras, sobre todo para que yo pueda verlos y pueda observar sus reacciones. Así es que es momento de abrir sus cámaras para decirnos el día de hoy hola y podernos ver. Gracias, Yair. Gracias, Rebeca. Eh, Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Dafne, qué bueno que están por acá. Me da mucho gusto verlos. Y les voy a explicar dos cosas. Cuando yo deje de compartir pantalla, ustedes van a abrir sus cámaras. Cuando yo esté compartiendo la pantalla, pueden cerrarla sin ningún problema. O para aquellos que tengan una conexión muy lenta, pueden cerrar la pantalla y no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, voy a explicar el primer procedimiento para que puedan ustedes observarlo. Ale, no te preocupes, yo sé que hay algunos dispositivos no tienen cámara, pero en la medida de sus posibilidades, los que sí tienen, vamos a abrirla. Y yo les explicaba la semana pasada que esto es porque los seres humanos somos, pues, sociales, ¿no? Y entonces, en determinado momento, si nosotros no estamos viéndonos, es muy difícil que nosotros podamos saber si estamos entendiendo o no. Voy a hacer un ejemplo muy claro para los que tenemos la cámara abierta. Por ejemplo, si yo le digo a Claudia, levanta la mano. Exacto, veo yo que levanto la mano. Súper bien, gracias, Claudia. Rebeca, dime que con un dedito abajo que no te gustó, así como el que yo tengo. Exacto, muy bien, Rebeca. Pero, por ejemplo, si yo le pido a Ángel, Ángel, por favor, agárrate las orejas. No puedo saber porque Ángel no está con la cámara abierta y entonces yo no sé qué es lo que está sucediendo en este momento en la casa de Ángel. Sé que en algunos momentos hay como problemáticas para la imagen, pero sí es importante que lo hagamos. Naomi, hay que prepararnos para estas sesiones, ¿sale? Entonces, ahí es en donde quiero que vayamos avanzando. No es todo el tiempo el que tienen que tener la cámara encendida, pero sí, cuando yo detengo el compartir pantalla, es cuando tenemos que volvernos a ver. Cuando menos que vea 4, 5, 6, 7 caritas, está excelente. Entre más seamos, nos vamos a ver mucho mejor. Bien, lo primero que necesito que hagamos es que pasemos lista. A partir de esta sesión, vamos a pasar lista de una manera muy particular. En este momento voy a presentar mi pantalla para que ustedes, si gustan y quieren cerrar un poquito sus cámaras, lo puedan hacer. Y más adelantito nos volvemos a abrir para que para que nos podamos volver a ver. Lo que quiero mostrarles en este momento es que en su Classroom les acabo de colocar yo en la sección de trabajo en clase, en la tercera semana de trabajo, en esta que están aquí viendo en su pantalla, el pase de lista. Por favor, le van a dar en ver tarea. Ustedes lo van a ver diferente. Ustedes van a ver las instrucciones y van a ver aquí el pase de lista. Si ustedes le dan clic al pase de lista, les va a abrir este formulario. Aquí lo que les voy a pedir es que escriban su dirección de correo electrónico, su nombre empezando por apellido paterno, luego el materno y luego los nombres. Elijan su grado, que es segundo, y elijan su grupo, que es el A. Y le dan clic en enviar y con eso habrán pasado lista el día de hoy. Ese es el primer procedimiento que tenemos que hacer para la clase. Por favor, en este momento todos pasen lista. Es rapidísimo. Pues bien, para las personas que ya, por ejemplo, vieron esta sección de sesión en línea tercera semana, les estoy pidiendo yo que coloquen la evidencia de la clase en línea de la semana del 7 al 11 de septiembre. Como no sabía bien qué día era la clase, la siguiente se los voy a poner en específico. Puse toda la semana.
Lo que van a hacer en este espacio, cuando vean la tarea, es subir el apunte que hagan, ya sea en el cuaderno o si lo quieren hacer en la computadora, lo pueden hacer en la computadora y me lo van a enviar una vez que hayamos terminado la sesión en línea. En el caso, por ejemplo, del día de hoy, veo que, por ejemplo, Luis Ángel ya me puso que entregó la tarea y eso no puede ser posible, se la voy a devolver porque todavía ni siquiera hemos terminado la sesión y ya estamos nosotros entregando la tarea. Entonces, en este espacio que les estoy mostrando de la tarea de la sesión en línea de la tercera semana, lo que va es el apunte que vamos a realizar de esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Bien, entonces en sus cuadernos les voy a pedir por favor que escriban la fecha del día de hoy, 10 de septiembre de 2020. Vamos a poner abajo de la fecha sesión en línea y vamos a poner como título temas selectos de historia. En esta ocasión voy a ocupar este Word como si fuera mi pizarrón y voy a escribir la fecha 10 de septiembre de 2020 y después voy a poner el título sesión en línea. Maestro, sí. Una duda. Sí. En tomar lista no me acuerdo de la dirección del correo electrónico. Por favor, pon tu correo electrónico personal, aunque sea tu correo electrónico personal y aunque no sea el educativo, no te preocupes. Bueno. De hecho, yo también tenía la misma duda, pero gracias por decirnos. Claro que sí, no se preocupen. Sesión en línea y en medio van a poner entonces temas selectos de historia. Eso es lo que van a ir poniendo en su apunte hasta el momento para que vean cómo vamos a ir construyendo el día de hoy este apartado. Muy bien. Y el primer tema con el que vamos a empezar, se los voy a proyectar yo en este momento, es esta pregunta que habla acerca del humanismo. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento filosófico que pone a los seres humanos al centro del arte, al centro del conocimiento, porque antes del humanismo resulta que los dioses eran los que ocupaban el espacio en la parte histórica, en la parte cultural, en la parte de todo lo que se hacía en el mundo. Cuando llega el humanismo se dan cuenta de que tienen que, pues, atender el conocimiento, la razón, la cultura, y va cambiando mucho la forma en la que el ser humano se va relacionando con el medio. Aquí dice, de los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. Se opusieron al despilfarro de la nobleza y del clero e impulsaron la libertad de expresión. Hay que recordar que en esta etapa del humanismo íbamos nosotros a la par con el absolutismo. Los que no conocen qué es el absolutismo, es la etapa en donde los reyes tienen el poder absoluto, por eso se le llama absolutismo, tenían el poder absoluto, y desafortunadamente ocupaban ese poder absoluto de manera equivocada. Y a veces decidían a quiénes darles de comer, a quiénes no, a quienes les cortaban la cabeza, cómo era distribuida la riqueza, que si ustedes han leído un poco de estos temas, sabrán que la distribución de la riqueza en la etapa de los reyes absolutistas era muy desigual y que las personas que tenían títulos nobiliarios o eran nobles, eran los que vivían mucho mejor que aquellas personas que no eran nobles. Entonces, lo que trató de hacer el humanismo fue terminar con esas ideas. Ok, en el cuaderno ustedes van a anotar lo siguiente. Vamos a hablar de esta pregunta, pero van a anotar lo siguiente.
voy en este momento a ponerles un pequeño video de lo que significa el humanismo. ¿Sale? Van a tomar notas de lo que aquí aparece y al finalizar vamos a contestar la pregunta. ¿Qué es el humanismo? Vamos por principio de cuentas a ver qué es. Maestro, no se escucha. No tiene sonido, no te preocupes, está muy tenue el sonido. Hasta aquí me voy a quedar. El humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en Italia. Eso es lo que ustedes tienen que escribir en su cuaderno. Movimiento filosófico y literario que nació en Italia. Lo puedo hacer con lápiz. Sí, aunque de preferencia es con pluma, pero sí lo puedes hacer con lápiz. Entonces, el humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en Italia en el siglo XIV. Vamos a ver cuáles son las características. Anoten por favor abajo en su cuaderno principales características. La primera característica es el antropocentrismo, es decir, esto que les expliqué yo al inicio de la clase, que el ser humano se convertía otra vez en el centro de atención de la cultura, de la ciencia, porque había muchos hechos que se explicaban antes de esto por medio de los dioses. ¿Por qué llueve? Porque el dios de la lluvia así lo quiso. Y esto no era así, ¿verdad? Hoy sabemos por medio de la ciencia, por medio del conocimiento del hombre, que hay un ciclo que le llamamos ciclo del agua y que el sol calienta el agua, que se evapora y que esa evaporación hace que se generen las nubes, que el agua se condensa en las nubes y que entonces esas nubes cuando se condensa el agua forma gotas de agua y que cuando son lo suficientemente pesadas caen al suelo en forma de lluvia o en forma de granizo, dependiendo de la temperatura. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que volver hacia el estudio del ser humano, hacia el centro del ser humano, como parte de la explicación de muchos fenómenos y de la cultura. Entonces, una característica es el antropocentrismo. Otro, rechazo a principios de la Edad Media. Por ejemplo, de que los reyes eran los únicos que tenían la posibilidad de gobernar. O, por ejemplo, que los seres humanos que no eran nobles o no pertenecían a la realeza no valían. O, por ejemplo, estos siervos que vivían en los feudos que no tenían derechos más que el derecho a trabajar y a ser alimentados. Vayan anotándolos, por favor, para que podamos avanzar. Que sigue es muy importante. El hombre es guiado por la razón y no por la fe. Es una característica muy importante del humanismo. El hombre es guiado por la razón y no por la fe. Porque recuerden que en esta época en donde los reyes gobiernan, quien los designa desde ese punto de vista es Dios, porque Dios le da la facultad al Papa de poder poner a un rey en el trono. Y entonces el rey está gobernando en nombre de Dios. Y pues esto hoy sabemos que no es así, ¿verdad? No.
Atracción por el mundo clásico, Grecia y Roma, y esto significa que regresaron a la arquitectura de las grandes columnas, a la creación de las grandes esculturas, esculturas que inclusive, si ustedes ven y tienen la posibilidad de buscar en internet, pueden darse cuenta que algunas de ellas parecía que tenían rostro propio, que tenían inclusive expresiones propias, y es algo fantástico que a través de, por ejemplo, el mármol, le hayan podido dar vida a personajes que parecía que estaban vivos, ¿no? Entonces, aquí se da la atracción por el mundo clásico, Grecia y Roma. Se promovió la literatura utilizando lenguas comunes, más que vulgares, comunes. Se le llamaba vulgares porque era del vulgo, de la gente, del alrededor, por eso se le llama así. Me estoy deteniendo un poquito para que terminen de escribir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a recordar. Dios era el centro del universo y ahí van a poner ustedes esa flechita. Recordemos, en la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y era la fuente de todo. Maestro, ¿le puede regresar tanto? Es que no lo terminé de copiar. Me voy a regresar tantitito. ¿Ahí está bien, Ángel? Sí, soy Cristian. Ah, Cristian, ¿ahí está bien? Sí. Me Bien. indicas, por favor, para pasar. ¿Ya listo? Ya. Entonces vamos a poner en el cuaderno, recordemos. Hacer una flechita para que podamos ver hacia dónde recordamos. Y esto es importante. En la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y era fuente de toda explicación. ¿Por qué era tan importante? Dios explicaba la lluvia, Dios explicaba los fenómenos físicos, químicos, todo era parte de Dios. A ver, yo te preguntaría entonces, ¿por qué hay nacimientos? ¿Por qué nacen los seres humanos? ¿Por qué nacen los bebés? ¿Por qué es que se concibe la vida? Y entonces la explicación de la gente era porque Dios así lo quiere. Porque Dios lo indicó y lo mandó. Y bueno, en algunas cosas sé que en esta explicación satisfacía a los seres humanos y por eso es que se extendió por mucho tiempo. La fe era más importante que la razón. Y me detengo aquí para justamente que puedan terminar de copiar. La fe pues, era más importante que la razón. Hubo abandono de la cultura clásica, griega y romana. Había mucha ignorancia, muchas supersticiones y fanatismo religioso. Eso sucede en la Edad Media, que es antes de que se genere este movimiento que es el humanismo. Y en cuanto a las supersticiones, supongo que habrá muchas todavía presentes y vigentes en nuestros días. Sin embargo, en aquel momento eran tomadas como verdades absolutas. Yo, por ejemplo, puedo decirles esta superstición de los 7 años de mala suerte si rompes un espejo, o del gato negro que te da mala suerte, o de pasar por debajo de una escalera. En ese momento eran verdades absolutas y que no podían discutirse porque en la Edad Media se pensaba que así era.
Algo importante que es que el humanismo empezó a difundirse, empezó a extenderse gracias a la invención de la imprenta. Esto también va ahí en el apunte. Dice aquí, academias y universidades que en realidad estaban naciendo en ese momento y que se hablaba precisamente de el humanismo como parte de una forma de vida, una forma de expresar las ideas del ser humano. Y los descubrimientos geográficos son otro de los elementos que deben de tener. ¿Ok? Bien. Profesor, Sí. le regreses que le copié casi lo último de las características. Ay, Ok. Esto que está aquí de mecenazgos era una ayuda económica que daba una persona que le llamaban mecenas. Y bueno, esos apoyos económicos se utilizaron para difundir al humanismo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Los principales exponentes son Tomás Moro. Lo tengo aquí. Principal exponente, Tomás Moro. Ese va en el cuadernito, Tomás Moro. Voy un poquito más adelante para que podamos continuar. Erasmo de Rotterdam. ¿eras qué? Me regreso para que lo puedan ver. ¿Eras qué? Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Ahí está en la pantalla, ¿sale? Erasmo de Rotterdam. Que le ponen ahí una notita que estudio en casa. Bien, pues esto a grandes rasgos es lo que abarca el humanismo. Regresándome a la pregunta, dice, de los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. Todo lo que acabamos de ver. Se opusieron al despilfarro de la nobleza y del clero e impulsaron la libertad de expresión. Por lo anterior son llamados humanistas. Y ahí en su apunte, por favor, van a agregar a estos personajes. No pongan la pregunta. En los personajes van a poner a Dante, Erasmo de Rotterdam, ya lo tienen, y Marsilio Ficino. Este es un italiano, Marsilio Ficino. Dante, Erasmo de Rotterdam o Marsilio Ficino. Y la respuesta de esta pregunta obviamente son humanistas. Ok. Esta pregunta es muy sencilla y tiene que ver con los astrónomos del Renacimiento que introdujeron un cambio en la perspectiva de la humanidad sobre el lugar en el universo. Tampoco lo anoten, ¿eh? Estos son Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Como en esta etapa anterior al humanismo y al Renacimiento, hubo una etapa de oscurantismo en donde se pensaba que la Tierra era cuadrada
que si tú te parabas en el final del mapa cuadrado, lo que pasaba es que te caías. Hoy sabemos que no es cierto eso, ¿verdad? Galileo Galilei y Nicolás Copérnico vinieron a cambiar esa perspectiva en donde dijeron, oye, espérame, el universo, vaya, el sistema solar primero, empezaron con que nosotros girábamos alrededor del Sol y no el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y también que los planetas giraban en ondas elípticas alrededor del Sol. Son ideas que introdujeron estos científicos y que fueron novedosas para la época. En esta pregunta sí vamos a poner lo siguiente. Lo voy a poner aquí abajo. Yo sé que ustedes ya llevan otras cosas en el cuaderno, pero vamos a poner que fue el tema es reforma protestante. Y la reforma protestante fue un movimiento que inició Martín Lutero en contra de la iglesia. ¿Iniciado por quién, maestro? Lo tengo en la pantalla, ¿lo estás viendo, Chaparrita? ¿No lo ves? No se ve, maestro. No lo alcanzas a ver. Perfecto. A ver, déjame ver si... ¿Los demás ven mi pantalla? Sí, maestro. Ok, no seas malita. Naomi eres la que me está diciendo que no lo alcanza a ver, ¿verdad? Naomi, no seas malita. Por favor, trata de fijarme en tu pantalla. Soy el segundo. Fue un movimiento que inició Martín Lutero en contra de la iglesia. Ya se ve, maestro. Ah, perfecto. Por la venta de indulgencias. Indulgencia era era el perdón de los pecados a través, más bien a cambio de dinero. O sea, imagínate, la iglesia decía, bueno, no te preocupes, pues no, sí es cierto que te emborrachaste y que hiciste muchos destrozos y que agrediste con violencia a la comunidad, pero no te preocupes, págame una indulgencia y con eso tus pecados son perdonados, te vamos a garantizar el cielo. Y entonces Martín Lutero, que es este personaje de aquí, protestó. Y por eso se llama Reforma Protestante. Protestó en contra de la iglesia por la venta de las indulgencias, además de otras prácticas de la iglesia, como el despilfarro del dinero, la deshonestidad, los maltratos, etcétera, porque había un montón de pecados dentro de esa iglesia y Martín Lutero inició este movimiento que se llamó Reforma Protestante. Y él declaró o él realizó 95 tesis o formas de actuar que para él eran la forma correcta y entonces ahí es en el momento en el que Martín Lutero empieza a ganar adeptos, empieza a ganar gente que empieza a trabajar con él y el movimiento se hace muy grande. La iglesia responde
este movimiento. Y ese movimiento es llamado, no me digan y no adivinen, es dificilísimo. Contrarreforma. Humanismo. Este fue el nombre del movimiento que va en contra. Dígame, adelante. Creo que quedó claro, ¿verdad? Bien, me regreso a la, ¿terminaron de copiar primero? Sí. Espere tantito. Espero. Esto lo voy a justificar de una vez. Y entonces esta reforma protestante fue un movimiento histórico muy importante que ya debimos de haber registrado desde el primer año de secundaria y que nos va a contestar a la pregunta que tenemos acá. Bien, voy a la pregunta. Sacerdote agustino que inicia en Alemania en 1517 el periodo conocido como Reforma. Entonces me voy a regresar. Reforma protestante, la iglesia, Aquí voy a poner el movimiento inicia en 1517 en Alemania. Eso va para el apunte. El movimiento inicia en 1517 en Alemania. El periodo conocido como Reforma, haciendo públicas sus 95 tesis que cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. El personaje del que estamos hablando es sin duda Martín Lutero. Voy a la siguiente pregunta. Esto deben de saberlo como parte del movimiento de reforma y contrarreforma. Se generaron algunos movimientos en la Iglesia Católica. Eso es para que lo conozcan. Evidentemente pueden llegar a tener alguna pregunta cuando ustedes vayan a hacer su examen de la prepa relacionado. Institución fundada en 1534 por Ignacio de Loyola a las órdenes del Papa Pablo III para combatir el movimiento de reforma por medio de la educación. Fíjate bien, empezó en 1517 y aquí todavía se seguían peleando la reforma y la contrarreforma. Esto es parte de la contrarreforma, parte de las acciones que emprendió la Iglesia para combatir la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, Ignacio de Loyola es parte de la Iglesia y que está combatiendo a Martín Lutero. Este es la Compañía de Jesús. Pero ustedes van a decir, oye, pues yo entiendo que se formó la Compañía de Jesús para combatir a la reforma. Pero, ¿qué creen que es la importancia? La importancia de la creación de la Compañía de Jesús es esto, miren, aquí dice, la Compañía de Jesús, que tenía por objetivo impedir que las ideas de la reforma se extendieran por las colonias españolas y los países católicos. La Inquisición fue creada en 1542 y era un tribunal eclesiástico que presionaba a las personas para permanecer en la fe católica. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se crea la Compañía de Jesús y es el antecedente de la Inquisición o de la Santa Inquisición. Por favor, en el apunte van a poner lo siguiente. En 1534, Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. En 1534, Ignacio
Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Y el otro dato que debemos de poner es que en 1542 fue creada la Santa Inquisición. Fíjate, qué movimiento tan fuerte fue creado para ir en contra de la reforma protestante de Ignacio de Loyola. Todo aquel que no crea en la iglesia se va a enfrentar a la Santa Inquisición. Y si tú te das cuenta, habrá algunas situaciones en donde tú te des a la tarea de investigar y de saber que la Santa Inquisición castigó, por ejemplo, a brujas, a todos aquellos que no creían en la iglesia. De hecho, Galileo Galilei estuvo a punto de morir a manos de la Santa Inquisición. Entonces es algo muy importante estas dos creaciones, ¿sale? Me voy a regresar acá, entonces la Compañía de Jesús. ¿Quiénes fueron los reyes absolutistas rusas? Esto no la contesten, es Pedro I y Catalina I Romanov, esta no es. Bien, dice, durante el siglo XVIII en Europa y posteriormente en las colonias americanas se desarrolló esta filosofía que cuestionó el poder divino de los reyes y procuró el desarrollo de la ciencia. El principal propósito de dicho movimiento era dirigir al mundo hacia el progreso y apartarlo de supersticiones y pensamientos irracionales. En este sentido es la Ilustración. A ver, entonces, vamos a poner en el apunte el principal propósito de la Ilustración. Aquí abajito lo voy a poner. El principal propósito de la Ilustración fue dirigir al mundo hacia el progreso y apartarlo pensamientos irracionales y supersticiones, ¿no? Algo así, o supersticiosos. Supersticiones y pensamientos irracionales. Aquí en nuestro apunte quedó al revés, pero no importa. El principal propósito de la Ilustración fue dirigir al mundo hacia el progreso y apartarlo de pensamientos irracionales y supersticiones. Un dato más que debemos de colocar ahí es que cuestionó el poder divino de los reyes y procuró la ciencia. Ese es el principal propósito de la Ilustración. Este es el primer movimiento junto con el humanismo y la Ilustración que empiezan a pensar que no solamente los reyes pueden gobernar y que no pueden prevalecer las ideas del absolutismo. Bien, pues aquí voy a pasar a la pregunta para poder avanzar. Ok. Ahora, en el cuaderno, por favor, ya que pusimos esto, van a poner como título, como subtítulo, aquí en medio, la revolución
industrial. La revolución industrial. Y esta es la última parte que vamos a trabajar el día de hoy en temas selectos de historia. Vayan tomando nota, igual que hace ratito, de la revolución industrial. Listo, voy a poner el video y voy a ir deteniendo en cuanto vaya pidiendo que escriba. Primer dato, revolución industrial, 1780, 1840. Este lo voy a dejar correr rápido y lo que alcancen a escribir de los datos más relevantes es lo que van a colocar en el apunte. ¿Sale? 40. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías y conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Ok, me detengo aquí ratito porque si tú te das cuenta, esto va muy relacionado con lo que acabamos de ver. Con la revolución industrial termina de caer esta parte del rey, la nobleza, el clero, y empieza a generarse esta nueva clase social que son los burgueses o la burguesía, los comerciantes. Y si tú te das cuenta, pues la revolución industrial tuvo mucho que ver con que hoy pues no tengamos más esos tipos de gobierno absolutistas o que tengan que ver con reyes, ¿sale? Continúo con el video. Una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, una gran flota naval. Mándeme. No le entiendo a lo que habla. ¿Se escucha muy cortado o no le entiendes? Yo sí lo oigo bien, maestro. Ajá, muy cortado. No te preocupes, voy a Ajá, poner yo la también, liga. maestro, lo escucho cortado. No te preocupes, voy a poner la liga para que aquellas personas que tengan ese problema lo puedan ver un poquito más tarde en casa y puedan
anotar. Mientras tanto, vayan anotando lo que vayan escuchando, por favor. Eso se debe a la Gracias. conexión de internet. Yo tengo buen internet, maestro. Aquí, bueno, en el mío se oye bien. El mío es de la NASA. Debe de ser eso, ¿sale? Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio de Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Hasta aquí voy a dejar el video y yo lo que quiero que ustedes observen es que la revolución industrial fue más que la creación de la máquina de vapor. Ustedes ya se dieron cuenta que hubo una cantidad enorme de consecuencias de la política de la revolución industrial. En el chat en este momento estoy poniendo la liga del video para que ustedes puedan ¿cómo se llama? Checarlo y terminar su apunte. Son las 11:48 de la mañana y estamos a punto de terminar la sesión. También en la parte de historia, en el tablón, abajito de en donde dice que no deja entrar a Lisandro, les voy a poner el video, la liga del video de YouTube para que lo puedan ver. Súper importante que ahorita que estoy terminando la clase, voy a terminar la clase, voy a terminar de grabarla para que la puedan ustedes observar después.